tal? Nos encontramos en la Procuraduría de Derechos Humanos con la nueva Procuradora de Derechos Humanos y bienvenidos a esta entrevista que seguramente va a ser de gran interés para ustedes. Procuradora, se rompió el techo de cristal después de 32 años de existencia de la Procuraduría. Sí. Cuénteme, ¿qué implicación tiene esto para usted en términos de llegar a ocupar por primera vez pues la máxima dirección de esta Procuraduría? Mira, es un reto efectivamente el ocupar la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos, porque bueno, muchas de las miradas están puestas en la persona que llega, y en este caso, en esta ocasión, me toca a mí encabezar la PRODEG. El trabajo, bueno, pues es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, yo lo he dicho, independientemente de cuál sea nuestra situación o nuestra condición, nuestro género, pues el trabajo es el mismo que venimos haciendo con la intensidad todos los días. La preocupación está por llegar a todos los rincones del Estado, por acudir al mayor número de comunidades que nos sea posible. Y el reto, pues, está todos los días. Es un orgullo, por supuesto, ser la primera mujer, porque finalmente es un hecho histórico. La Procuraduría en 32 años de existir, casi 32 años que vamos a cumplir de existencia, no había tenido la titularidad una mujer. Entonces, para mí es un orgullo y se lo decía yo a las compañeras cuando recién ingresé, para mí creo que es el del mayor orgullo porque yo me he formado aquí en la institución. Yo soy una persona que empezó su servicio social aquí, que continué formándome en distintos cargos, que se me brindó la oportunidad de estar en distintos cargos. Entonces creo que ha sido es un ejemplo de que constancia, con trabajo constante, con disciplina, se puede lograr esta movilidad institucional. Precisamente por eso me interesa hacer énfasis en este techo de cristal que se rompe, porque sí coloca otro matiz. Estamos viendo una procuraduría por primera vez encabezada por una mujer, y vaya que hay que destacarlo porque en las últimas 24 horas hemos visto en este país que no basta con romper un techo de cristal, va mucho más allá de eso, y claro, sí coloca en un matiz distinto, creo, respecto a la manera en la que se administra una Procuraduría de Derechos Humanos. A partir de eso, ¿cuál es, más allá del orgullo que puede darle a usted este nombramiento, cuáles son los principales pilares que usted podría poner en la mesa respecto a cómo llega con ese, pues finalmente es también un peso, ¿no? El hecho de encabezar la primera procuraduría como en la titularidad de una mujer y administrar de manera distinta, con una perspectiva diferente quizás. Hay cosas, los matices cambian, ¿no le parece? Sí, efectivamente. Cuando somos mujeres, muchos de los ojos están puestos en nuestra misma condición, porque normalmente la mayoría de los puestos están encabezados por hombres, y actualmente pues lo estamos viendo. Tenemos una gobernadora mujer que nos ha ido abriendo la puerta a varias mujeres que hemos venido haciendo el trabajo a lo largo de estos años, también con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y como tú bien lo decías, además de ser un orgullo, es un reto, efectivamente, un reto para poder seguir trabajando por los temas que principalmente yo he señalado incluso en mi postura cuando estaba aspirando a la titularidad, que es el trabajo a favor de las mujeres. Tenemos muchos temas, incluso los temas de personas o familiares de personas desaparecidas, es un tema que nos preocupa a nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos. Y quisiera compartirte el trabajo que hemos venido haciendo acompañando a estas familias o madres buscadoras. Tenemos la unidad de vinculación que ha venido realizando un trabajo constante de acompañamiento con trabajo de búsqueda de prospectiva, atendiendo a la programación que precisamente viene manejando la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda, de Víctimas, y acompañamiento también de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con acompañamiento de la Sedena. Te puedo compartir unos datos que tenemos de los acompañamientos que realiza nuestra
unidad de vinculación, que han sido en 2024 193 acciones de prospección y búsqueda, y en lo que va de 2025 se han realizado 57 acompañamientos. Esto únicamente en el estado, porque también se realizaron 2 acompañamientos al estado de Durango. Las personas acudieron al estado de Durango para hacer una búsqueda en un CEPRERESO y en las instalaciones de Fiscalía. Pero no nada más hemos realizado esos acompañamientos. Además de eso, la unidad de atención psicosocial ha estado trabajando de manera muy ardua en las atenciones que se les han brindado a las diferentes madres buscadoras o a familiares de personas desaparecidas o no localizadas. Se estableció un programa de trabajo que denominamos Encuentro para Mujeres que acompañan a familias de personas desaparecidas. Se realizaron 15 sesiones con 5 grupos diferentes en Celaya, en León, en Irapuato, en distintas sedes de nuestras subprocuradurías. Ahí pudimos trabajar a través de la unidad de psicosocial, con nuestras compañeras psicólogas, pues con todas estas emociones, ¿no?, que tienen las familiares de personas desaparecidas. Y también trabajamos, y sí quiero presumírtelo porque creo que es un trabajo que muy bueno que ha venido haciendo la unidad de atención psicosocial, este cuadernillo que es la historia de Ann y Aldo. Es un cuadernillo precisamente dirigido a las niñas y los niños que son familiares de personas desaparecidas. Entonces, este cuadernillo, pues a través de una historia de 2 niños, un niño y una niña, va contando o va introduciendo a los niños y a las niñas que lo leen, primero para nombrar la desaparición, reconocer este fenómeno tan terrible por el que están pasando y además reconocer cuáles son las emociones que están viviendo y poderles dar nombre y poder a partir de ello empezar a trabajar pues con estas emociones por las que están pasando. Y te voy a dar la primicia de que además de tener este cuadernillo que tenemos, ya lo estamos empezando a trabajar como una animación, y esta animación la vamos a tener en las distintas caravanas que va a realizar el Ombus Móvil para las personas que estamos atendiendo en distintos municipios o en comunidades. Entonces vamos a tener una historieta impresa y al mismo tiempo una historia en animación que se va a proyectar en estas unidades móviles, ¿no? Que van moviendo. ¿A qué hemos llegado, verdad? Con el tema de desaparecidos, Procuradora. Pero bueno, vamos a aterrizar un poco más en estos temas. Ahorita, en el contexto del país, pues es el tema de temas, ¿no? El tema de las familias desaparecidas. En esos términos, actualmente, caso Teochitlán de Jalisco, ¿tienen algún acompañamiento? ¿Han hecho algún acompañamiento? ¿Se ha solicitado recientemente? Se solicitó, mira, no formalmente, los acompañamientos que nosotros realizamos, los realizamos a través del cronograma de actividades que la Comisión Estatal de Búsqueda realiza junto con los colectivos o con los integrantes de los diferentes colectivos de búsqueda. Sabemos que hubo algunas búsquedas independientes de algunas personas familiares que acudieron por su cuenta al rancho Izaguirre. Llevaban un acompañamiento, sí, se solicitó, sin embargo se solicitó, esto sí quiero decirlo, por parte de una persona buscadora, para que se le diera un acompañamiento, sin embargo fue ya muy cercana a pocas horas de que se acudiera al rancho, entonces teníamos la unidad de vinculación, estaba ya en otras búsquedas programadas. Entonces, formalmente no se ha solicitado por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda el acompañamiento a los grupos de buscadoras a realizar una búsqueda en el rancho de Izaguirre. Y quien lo solicitó de manera particular, pues ya no daban los tiempos. Exacto, para en términos de calendario. ¿Cuál es el mecanismo por el cual tendría que venir la solicitud? ¿A partir de la comisión? De la Comisión Estatal de Búsqueda es quien realiza el cronograma de actividades. Sin embargo, si hay alguna petición de parte de los colectivos, de las distintas colectivas,
para acompañarles en alguna marcha o en alguna búsqueda, se realiza sí, con la debida programación, por supuesto. Nosotros no podemos negarles el acompañamiento a ninguna persona. Sin embargo, sí tenemos que hacerlo con la debida anticipación, porque la unidad de vinculación cuenta únicamente con 4 personas y las personas están divididas en las diferentes actividades. De hecho, en esta ocasión, en esta semana, se ha estado acompañando a búsqueda en el estado y a búsquedas que se están realizando en distintos anexos aquí en la ciudad de León y en otro municipio. Es decir, las 4 personas están haciendo acompañamiento. En el caso del tema del Rancho Izaguirre, ¿tienen programadas ahorita en este ya momento para acompañar? En este momento no. Ok. Digo, qué lamentable, ¿no? Que por un tema de falta de personal o de tiempo se tenga que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? De no poder acompañar. No tanto fue por la falta de personal, sí quiero aclararlo, sino fue a lo mejor la poca anticipación con la que nosotros tuvimos ya conocimiento de que ya se estaba por acudir al bueno, es que también estado eso de fue Jalisco. de un día para otro, ¿no? Sí. Estuvo como, ha sido todo muy rápido, ¿no? Sí. Todo lo ocurrido en el Rancho Izaguirre. Pero bien, volvamos al tema que tiene que ver precisamente con estas familias. ¿Cuál es, en este sentido, el plan de trabajo de la Procuraduría en términos de familias de acompañar a estas familias de desaparecidos? ¿Cuál es el diagnóstico que ahorita puede compartir? ¿Qué tienen? ¿Cómo lo viven desde la Procuraduría? ¿Y hacia dónde está dirigido el trabajo? Pues nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos somos un órgano de defensa y de promoción del respeto de la cultura de derechos humanos, de difusión de la cultura de derechos humanos. La parte que a nosotros nos corresponde desde el punto de vista de defensa de derechos humanos es la recepción de las quejas. El organismo evidentemente está enfocado a la recepción de las quejas, a brindar asesoría, a realizar gestiones y canalizaciones de todas las personas que se acerquen a nosotros. Si estamos hablando de personas que quieran presentar una queja por alguna situación que la que esté alrededor, una situación de persona desaparecida, pues nosotros tenemos la obligación de iniciar una investigación, llevar a cabo pues todo el acopio de las pruebas necesarias y en su caso la emisión de alguna resolución, si fuera el caso alguna recomendación o una no recomendación o la resolución que en derecho corresponda. También hacemos las canalizaciones y gestiones correspondientes si es que alguna persona se acerca en este sentido. Y seguir trabajando con la unidad de atención psicosocial y con la unidad de vinculación en los acompañamientos de las marchas y en los acompañamientos en las búsquedas en tierra de las diferentes colectivos que se acercan con nosotros y a través de los cronogramas que nos establece la Comisión Estatal de Búsqueda. Bien, Procuradora, y en el caso que tiene que ver con el rancho que se encontró, el predio que se encontró y se reportó en Yuriria, ¿ahí hubo acompañamiento por parte de la Procuraduría? Se nos solicitó efectivamente el acompañamiento, como siempre lo hacemos, por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado, y acudieron 2 personas de la unidad de vinculación a realizar el acompañamiento, sí, al municipio de Yuriria, y se estuvo acompañando, sí, el día de ayer. Se realizaron varias labores y dos personas terminaron, pues estuvieron toda la tarde y parte de la noche realizando el acompañamiento. Excelente. Bien, nada más para hacer énfasis, entonces hay que hacerlo de manera institucional y el mecanismo es la comisión de búsqueda. La Comisión Estatal de Búsqueda realiza un cronograma de búsqueda, sin embargo, las personas integrantes de los colectivos pueden solicitar algún acompañamiento con nosotros, es posible, sí, por supuesto, se les acompaña incluso a las marchas, hemos tenido acompañamiento no solo de la unidad de vinculación, sino también de personas de las distintas subprocuradurías a las marchas o a las manifestaciones públicas que ellas quieran realizar, se les ha estado acompañando en todo momento, y si quieren alguna
acompañamiento también es posible que nosotros podamos realizarlo, pero bueno, tendremos que hacer una valoración si están esos acompañamientos incluidos con los de la Comisión Estatal de Búsqueda. Excelente. Pasemos al número de quejas que tienen. ¿Cuál es el total de quejas por desaparecidos que tienen ahorita en la Procuraduría? En 2024, quejas que hayan sido presentados por colectivos de búsqueda, tenemos un total de 479 quejas. En lo que va de 2025, son un total de 279 quejas. De estos mismos datos, si desagregamos el grupo de madres buscadoras, en 2024 son 22 personas madres buscadoras y en 2025 8. Sin embargo, estos últimos datos que te estoy compartiendo están incluidos también en los primeros que te dije de las quejas presentadas por los colectivos. O sea, dentro de este total de 474, 79, 479, estarían estas 22 quejas que forman parte de este universo, ¿no? Sí. Bien, y una vez que presentan su queja, pues ¿se puede hablar de un tiempo de resolución en el que ustedes llevan a cabo ese expediente? Los tiempos de resolución pues siempre tienen que ser lo más ágil que nos sea posible. En algunas ocasiones, en el mismo transcurso de la investigación, la autoridad acredita que ha dado cumplimiento a lo que solicitó la persona quejosa. Okay. Y en ese sentido, la misma queja puede acreditarse que hubo una solución durante el trámite de la misma y se emite un sobreseimiento por solución durante el trámite. Si fuera el caso que hay una situación que a lo largo de la investigación se acredita con los elementos de prueba necesarios que la autoridad ha sido omisa o que incurrió en una acción que violente los derechos humanos de la parte quejosa, se emite la resolución de recomendación. Lo mismo, si llegado el término de la investigación no es posible acreditar las manifestaciones de la parte quejosa porque se acredita que la autoridad actuó apegada a derecho, bueno, se emite la resolución de no recomendación. Siempre todas las resoluciones que emite la Procuraduría de Derechos Humanos están debidamente fundadas y motivadas. Esto es, hay una investigación de por medio en donde podemos nosotros acreditar y documentar los hechos en los cuales estamos basándonos para emitir la resolución correspondiente. Bien, pasemos a otro tema delicado que forma parte del gremio que represento y tiene que ver con el asunto de los ataques a periodistas. ¿Cómo le va al Estado? ¿Cuántas quejas tiene? ¿Qué ha podido mapear en términos de su trayectoria pues dentro de la institución respecto a la situación de los periodistas y del ejercicio como tal? Y su decisión de venir a poner una queja ante la Procuraduría. Sí, en 2024 tuvimos 7 quejas de personas periodistas. De esas 7 quejas se emitieron 5 resoluciones de recomendación. En 2025 tenemos 2 quejas respecto a periodistas y se ha emitido una resolución de recomendación. Efectivamente, también la Procuraduría forma parte del Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y como tú muy bien lo sabes y lo has dicho, pues es un tema que a la Procuraduría de Derechos Humanos le preocupa y se ocupa en ello. No solamente nos preocupamos, sino atendemos de manera inmediata todas las situaciones que alguna persona que pertenece a tu gremio de periodistas pueda venir con nosotros. Y no nada más que acuda, sino también de manera oficiosa. Nosotros hemos iniciado algunas investigaciones, si es que nosotros advertimos que hay una situación que vulnere los derechos humanos del gremio periodístico. ¿Y quiénes son? Digo, no sé si eso se pueda evaluar en términos de queja, y si pueda compartirlo, ¿quiénes son los principales violentadores de los periodistas? Normalmente se asocia a las personas de poder, pero ¿se puede hablar de un perfil, de un sujeto violentador?
Pues no tenemos un desagregado de un perfil de autoridad señalada como responsable, como violentador de derechos humanos. Cualquier servidor público que incurra en una acción en contra de una persona, en este caso de un periodista, pues bueno, será sujeto de investigación. Muchas veces se cuestiona también, ¿no?, si el periodista realmente es periodista. ¿Se han topado frente a esa disyuntiva a la hora de revisar las quejas? Pues nosotros atendemos lo que el gremio periodístico nos señala, que la persona es periodista, y en atención a su labor, pues es que nosotros le tenemos como tal. Ok, ahora pasemos a otra parte que me interesa a mí y que tiene que ver con el asunto de estos grupos vulnerables que se tienen identificados dentro del estado de Guanajuato, y en términos concretos con el asunto de los jornaleros, con el asunto de esta gente que llega a trabajar y que de repente se han visto algunos casos donde son violentados precisamente por los servidores públicos una vez que llegan al Estado. ¿Ustedes tienen registro de esto, Procuradora? Las personas en situación de vulnerabilidad, como tú bien lo dices, que son los jornaleros que acuden a partir más o menos del mes de abril aquí al Estado de Guanajuato a realizar pues sus labores en el campo, pues son un sector, efectivamente, por su condición, por las labores que realizan, que están, tal cual tú lo dices, en un grado de vulnerabilidad alto, porque vienen las familias completas, vienen las niñas, los niños acompañando a la mamá, al papá. Hemos visto casos pues lamentables donde creo que el año pasado aquí en el municipio de León, un pequeñito sufrió un atropellamiento al momento que se descuida su mamá y se atravesó a un vehículo. Son situaciones que tienen que atenderse. Se viene trabajando de manera interinstitucional para que sector salud, para que Secretaría de Educación les pueda brindar durante su estancia pues el acompañamiento y poder cubrir las necesidades primarias. Por supuesto que entendemos que estas personas vienen contratadas por un particular y que el particular que les contrata pues tiene que tener pues los cuidados necesarios para brindarle a estas personas que acuden a apoyarle en su labor, pues le brinde pues las condiciones de estancia mínimas, dignas, requeridas, para que las personas puedan pernoctar, para que puedan hacer uso de instalaciones sanitarias adecuadas. Bien, Procuradora, en términos de quejas en general, ¿cuál es el global el universo total de quejas que tiene aquí la Procuraduría, que se reciben en promedio cada año? Por ejemplo, el año pasado. ¿Y quiénes son, si nos puede decir, para cerrar la entrevista, pues las principales autoridades que son motivo de queja aquí a la Procuraduría? Mira, en 2024 tuvimos un total de 2.383 quejas. De esa totalidad de quejas se emitieron 552 resoluciones, de las cuales fueron 142 resoluciones de recomendación. En 2025 tenemos a la fecha 887 quejas iniciadas. Se han emitido un total de 63 resoluciones, de las cuales 32 han sido resoluciones de recomendación y 31 de no recomendación. Por municipio, bueno, el número de personas que han presentado queja, los municipios, son León, Irapuato y Salamanca. Son los tres municipios que encabezan los municipios de quejas. En cuanto a las resoluciones de recomendación del año 2024, agencias del Ministerio Público, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud son quienes están encabezando a nivel estatal las resoluciones de recomendación, y a nivel municipal, efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública o las distintas Secretarías de Seguridad Pública. En 2025, las resoluciones de recomendación están encabezadas por Fiscalía, es decir, agentes del Ministerio Público y agentes de investigación criminal,
y presidencias municipales. Son quienes están encabezando principalmente las autoridades que han sido señaladas como responsables en este año 2025. Bien, para cerrar, ¿podría dirigir un mensaje al auditorio y a la gente que nos esté escuchando respecto a la labor que hace la Procuraduría y el esquema de servicios que pueden ofrecer aquí? Pues sí, la Procuraduría es una institución que está abierta a la recepción de las quejas, pero no nada más estamos esperando que acudan con nosotros. Nosotros tenemos que acudir hacia las distintas comunidades y hacia los distintos municipios. Es parte de nuestra obligación y estamos obligados a la promoción y a la difusión de una cultura de respeto de derechos humanos. Tan es así que, bueno, estamos altamente preocupados por estar estableciendo campañas de difusión de respeto a los mismos. Y además tenemos una especialidad, tenemos 2 especialidades en derechos humanos y una maestría que estamos pues precisamente promoviendo para que haya más difusión de esta cultura de respeto de derechos humanos. Somos una Procuraduría de puertas abiertas y así yo esperaría que toda la población lo advirtiera, que pudiéramos llegar a la mayor parte de la población que a lo mejor no estamos todavía llegando, pero que ese es nuestro objetivo. Nuestra meta principal es llegar al mayor número de población que nos sea posible y que haya una cultura de respeto integral a los derechos humanos. Bien, en los próximos 4 años concluye ya su mandato. ¿Cómo ve a la Procuraduría? ¿Cómo le gustaría que se quedara esta Procuraduría una vez que concluya su paso precisamente por la titularidad? Con una institución altamente consolidada, con una institución que sea ejemplo nacional de difusión de derechos humanos, un organismo garante del respeto de derechos humanos, una consolidación de la cultura de defensa de derechos humanos. Perfecto. Bien, pues aquí concluye nuestra entrevista. Les agradecemos muchísimo y síganos en nuestras redes sociales en www.contrapuntonews.com, @contrapuntonews y en YouTube Contrapunto News.